Bien, aquí tenemos algo bastante inesperado. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los manuales de éxito financiero más potentes para el próximo año no lo escribió un gurú de Silicon Valley, ¿Sino qué sino es? que es, en realidad, un salmo de hace miles de años? Suena audaz, totalmente. Hoy vamos a analizar un texto muy particular llamado La herencia de los generosos. Y la premisa es esa, es audaz. Toma el Salmo 112 y lo decodifica como una guía práctica para construir riqueza generacional. Ajá. Nuestra misión, entonces, es ver si esta idea se sostiene. Queremos desglosar cómo conecta la prosperidad no con la acumulación egoísta, sino con conceptos que suenan casi opuestos al dinero. Generosidad, ética, legado, todo con la mira puesta en el año que comienza. Es una premisa que de entrada te obliga a prestar atención, ¿no? Fusiona principios que son, bueno, espirituales, con estrategias de desarrollo personal muy aterrizadas. Claro. Y no es casualidad que la fuente mencione a Napoleon Hill, el autor de Piense y hágase rico. Exacto. Establece un puente. Claro, la intención es esa, construir un puente entre una sabiduría que podría parecer arcaica y el pensamiento de éxito que, pues, domina nuestra cultura. Pero fíjate que lo que me parece más interesante no es el qué hacer. No es una lista de pasos. No es un tutorial. No, se enfoca en el quién ser. Propone que la riqueza no es algo que se persigue, sino algo que es la consecuencia natural de una transformación de mentalidad muy profunda. Exacto. Y el núcleo de esa transformación es un concepto que, debo admitir, me llamó mucho la atención por cómo suena. La mente millonaria generosa. Suena casi a un oxímoron, ¿verdad? Totalmente. Millonario y generoso. El texto arranca fuerte, diciendo que la riqueza que perdura no tiene que ver con cuánto guardas en el banco, sino con cuánto eres capaz de administrar para el bien de otros. Y presenta el Salmo 112 no como un rezo, sino como, y esto es una cita, el plano arquitectónico de esta forma de pensar. Es una declaración de intenciones muy potente. Y lo que es fascinante aquí es que invierte por completo la lógica a la que estamos acostumbrados. ¿Cuál sería esa lógica? Pues el modelo estándar es, primero me hago rico, trabajo duro, acumulo, y luego, si me va bien y me sobra, ya veré si dono alguna causa o ayudo a alguien. La generosidad como un lujo para después. Exacto. Este texto plantea justo lo contrario. Afirma que la generosidad no es el postre, es el ingrediente principal. No es algo que practicas después de ser rico, es el motor que pone en marcha la maquinaria para atraer la riqueza. O sea, es la causa. Es la causa. Es como si la generosidad creara una especie de vacío que la abundancia se ve obligada a llenar. Me gusta esa idea del vacío. Pero a ver, seamos un poco escépticos. ¿No suena un poco a pensamiento mágico? ¿Sé bueno y el dinero parecerá? ¿Explica la fuente el mecanismo práctico detrás de esto? ¿O es puramente una cuestión de fe? Esa es la pregunta clave. Y sí, el texto intenta darle una explicación práctica. Lo conecta con esa idea de Napoleon Hill de que el servicio a los demás es la base de toda gran fortuna. Ajá. El mecanismo no es mágico, es, digamos, social y energético. Primero, una persona genuinamente generosa construye una reputación increíble. Atrae al mejor talento, a los mejores socios, la lealtad de los clientes. ¿Quién no quiere hacer negocios con alguien justo, que busque el bien común? Tiene sentido. Construye confianza. Totalmente. Y segundo, y aquí se pone un poco más filosófico, ve el dinero como una energía, una que debe circular. El texto usa una metáfora muy visual. Habla de dejar atrás el egoísmo del 2025 y la tacañería mental. Tacañería mental, me gusta ese término. Describe perfectamente esa sensación de escasez, ¿no? De aferrarse a cada centavo por miedo a que no haya más. Exacto. La fuente lo plantea así. La escasez es el resultado de retener. Cuando acaparas por miedo, le envías al universo o a tu subconsciente, si lo prefieres ver así, el mensaje de que no confías, de que no va a haber más. Claro. Y ese miedo bloquea el flujo. En cambio, cuando das con alegría, pagas salarios justos, inviertes en tu comunidad, ayudas a otros, estás actuando desde la confianza, desde la abundancia. Abres lo que la fuente llama un grifo de abundancia que nunca se cierra. Entiendo, siempre vuelve. A menudo, multiplicado.
Entendido. Entonces, no es un acto de caridad, digamos, desinteresado, sino una estrategia de circulación de valor. Das valor y a cambio el valor regresa a ti de diferentes formas. Justo así. Esto nos lleva a las prácticas concretas, porque una cosa es la filosofía y otra es el día a día. El texto aborda algo que creo que mucha gente siente, una especie de culpa o miedo a desear la riqueza. Totalmente. Hay una barrera cultural, a veces hasta religiosa, que nos dice que desear dinero es malo, es codicia. El texto confronta esto directamente. Cita la frase del Salmo, bienes y riquezas hay en su casa, y la reinterpreta como una afirmación, una declaración de intención legítima. Te da permiso. Condiciona todo a la intención. El por qué es 1000 veces más importante que el qué. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. No es quiero $1.000.000 para comprarme un yate. No, es algo mucho más grande. El ejemplo que da la fuente es muy directo y creo que resume toda la filosofía. Dice, si tu meta del 2026 es ayudar a 100 familias a salir de la pobreza, el universo te dará los millones necesarios para hacerlo. La ambición personal, que puede ser egoísta, se transforma en una herramienta para un propósito colectivo. Claro, según esta visión, ese propósito mayor actúa como un imán para los recursos. De repente, tu meta ya no es solo tuya, es una misión que beneficia a muchos, y eso moviliza energías y oportunidades que nunca se activarían por un simple deseo personal. Además de la intención, el texto se pone muy específico sobre el código de conducta de esta persona. La describe con 3 adjetivos: clemente, misericordioso y justo. Ahora, en el mundo de los negocios de hoy, que a menudo se percibe como una jungla, ser clemente y misericordioso no es una receta para que se aprovechen de ti. Es una objeción perfectamente lógica, pero el texto no las presenta como debilidades, para nada. Las presenta como superpoderes estratégicos. Ser justo es obvio. Paga lo que debes, cumple tus contratos, ten un producto que aporte valor. Eso construye confianza. Claro, y una marca sólida. Pero clemente y misericordioso es más sutil. En un contexto moderno, podría traducirse como ser un líder que entiende los errores de su equipo, que da segundas oportunidades, o un empresario que negocia de forma que ambas partes ganen, en lugar de exprimir al otro. Un ganar-ganar. Exacto. A largo plazo, ¿qué tipo de reputación crea eso? La de alguien con quien todo el mundo quiere trabajar. Atrae a los mejores, y eso es una ventaja competitiva brutal. Lo presenta casi como un manual de recursos humanos y de relaciones públicas basado en la ética. En cierto modo sí, y traduce estas virtudes en acciones. La idea bíblica de repartir y dar a los pobres se actualiza. No se trata solo de filantropía, que también. Va más allá. Se trata de cómo ganas el dinero en primer lugar. Pagas salarios que permiten a tus empleados vivir con dignidad. Creas productos que solucionan problemas reales. Tu empresa es sostenible. Y luego está la disciplina del dar, que la menciona explícitamente. El diezmo, la ofrenda, la ayuda. No lo ve como un gasto, es una inversión. Es una inversión en el ecosistema de la abundancia. Es un hábito, no un acto aislado de bondad. Este enfoque en la ética y en el largo plazo me suena a que es la antítesis de todos esos esquemas de hágase rico rápidamente que vemos por todas partes. Es justo lo contrario. El texto parece prometer algo más sólido. Mucho más sólido. De hecho, afirma que la justicia de esta persona permanece para siempre. La imagen que evoca es que su éxito no es una burbuja que estalla, como un boom de criptomonedas. Es un legado, un edificio con cimientos profundos. Y esos cimientos son la ética. Esos cimientos éticos son precisamente lo que le da resiliencia. El texto lo llama un éxito limpio. El tipo de éxito que puedes mirar a los ojos y disfrutar con tu familia sin esqueletos en el armario. Ok. Y eso me lleva a la siguiente pregunta lógica. Construir un negocio ético suena bien, pero también suena lento. El mundo se mueve muy rápido. ¿Qué pasa cuando llega una crisis, una recesión? ¿De qué te sirve ser justo cuando el mercado se desploma y todo el mundo está en pánico? Absolutamente. Y esa es una de las promesas más fuertes del texto. Hay una frase que es increíblemente relevante hoy. No temerás a las malas noticias en el 2026. Uf, eso es potente. Describe un estado de calma, de confianza casi a prueba de balas.
donde el corazón está firme y asegurado. El ejemplo práctico es perfecto. Un millonario con esta mentalidad no vende todas sus acciones en pánico durante una caída de la bolsa. ¿Por qué? Porque su convicción fundamental es que su fuente de abundancia no es el mercado de valores, ni la economía. Su fuente de abundancia es interna. Es su mentalidad, su capacidad de crear valor, su red de confianza. Las condiciones externas cambian. Pero la fuente interna permanece. Exacto. Eso es inteligencia emocional en su máxima expresión. Es tener el ancla puesta en el lugar correcto, no en el barco, que se mueve con las olas. Sino en el fondo del mar. Justo así. Y esa calma interior le da una claridad mental que es una ventaja estratégica inmensa en tiempos de caos. Claro, ves cosas que otros no ven. El texto lo dice de una forma muy poética. En las tinieblas del 2025 nacerá luz a los rectos. Esto se interpreta como la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Cuando todos venden por pánico, quizás es el mejor momento para comprar o para crear algo nuevo. O para crear algo nuevo, porque surgen nuevas necesidades. La fuente atribuye esta visión a una sensibilidad social que se desarrolla al estar enfocado en servir a los demás. Detectas las necesidades insatisfechas antes que nadie, porque tu radar no está puesto en cómo gano yo, sino en cómo puedo ayudar. Y todo esto no se queda en una sola persona. Hay un componente generacional muy fuerte en todo el análisis. La idea de que esto no termina contigo. Sí, y es crucial. El éxito, según esta filosofía, no es algo que acumulas y luego tus herederos despilfarran. El texto dice que el poder de esta persona continúa en su descendencia. El legado. Pero el verdadero legado no es el dinero en la cuenta, es la transmisión de la filosofía, del capital ético y mental. Aconseja enseñar a los hijos que la verdadera medida del éxito es cuánta luz eres capaz de llevar a la oscuridad de otros. Si los herederos entienden eso, El ciclo continúa. no solo preservarán la riqueza, sino que la multiplicarán, continuando el ciclo. El legado se convierte en algo vivo. Bien, hemos hablado de la filosofía, la ética, la resiliencia, pero el texto también se mete en un terreno que para algunos puede ser más controvertido, el de las técnicas de mentalización. Habla de autosugestión y visualización. Para la gente más pragmática, esto podría empezar a sonar un poco a el secreto, ¿no? ¿Cómo lo aborda la fuente para que no se quede en pura fantasía? Es una buena observación. El texto lo presenta no como un acto mágico, sino como una herramienta de ingeniería de la identidad. Ingeniería de la identidad. Sí, la autosugestión tiene el objetivo de forjar una identidad interna de proveedor o distribuidor. La lógica es, si te ves a ti mismo como un canal a través del cual fluye la abundancia para bendecir a otros, actuarás de acuerdo con esa identidad. Y esas acciones son las que, en el mundo real, producen resultados. O sea, no es que el universo te mande un cheque por pensar bonito. No, es que tu pensamiento cambia tu identidad. Tu identidad cambia tus acciones y tus acciones cambian tu realidad. Es un trabajo de dentro hacia afuera. Reconfigurar el sistema operativo interno para que el comportamiento externo sea coherente con la meta. Precisamente, y la visualización es la herramienta para hacer ese sistema operativo más vívido. La fuente invita a visualizar tu propia casa no como una simple vivienda, sino como un centro de recursos para la comunidad. Ok. A ver las cuentas bancarias llenándose no por avaricia, sino con el propósito claro de financiar grandes proyectos de luz y esperanza. Una vez más, el propósito lo es todo. La visualización sin un propósito de servicio es solo soñar despierto. Con ese propósito, se convierte en un ensayo mental para la acción. Y claro, como en cualquier historia de éxito, este brillo inevitablemente atrae críticas, envidia. El texto lo anticipa. El impío verá esto y se irritará. ¿Qué propone para lidiar con eso? Ignorarlo. Ni siquiera eso. La perspectiva que ofrece es de una seguridad interior casi total. No sugiere gastar energía en defenderse. La idea que transmite es que la integridad y la solidez de una persona que opera desde estos principios actúan como un escudo natural. Interesante. La protección es tan alta que la fuente llega a decir que las críticas solo sirven para resaltar tu brillo.
Es como si la negatividad externa simplemente rebotara, incapaz de penetrar un sistema de valores tan fuerte. Y para cerrar, para grabar todo esto en el subconsciente, el texto termina con una declaración final, ¿cierto? Sí, es como el resumen ejecutivo de toda la filosofía, concentrado en una frase para llevar. La herramienta final. Exacto. La herramienta para internalizar esta nueva identidad. En el 2026, bienes y riquezas hay en mi casa. Soy clemente, soy justo y mi luz brilla en medio de cualquier oscuridad. Es la cristalización de todo el proceso. No es solo una afirmación positiva. Es una declaración de quién has decidido ser. Si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho a través de este texto, parece que nos ha llevado de una visión de la riqueza muy convencional, centrada en el yo y en la acumulación. A un paradigma completamente distinto, la riqueza como una función del servicio, la ética y la generosidad. Ese es el corazón del argumento, que este cambio de mentalidad no es simplemente una opción más bonita o moralmente superior. El texto defiende que es, de hecho, el mecanismo más eficaz y sostenible para crear prosperidad duradera. Los pilares serían, pues, los que hemos discutido. Una mentalidad de millonario generoso, un código de conducta ético que es en sí una ventaja estratégica, una resiliencia emocional basada en un propósito interno y, claro, un enfoque constante en construir un legado. Y es fascinante que en todo este modelo, los activos materiales, las casas, las inversiones, el dinero en el banco, son tratados casi como un efecto secundario. Como una consecuencia. Son la consecuencia natural, como dice la fuente. Son el reflejo externo de una riqueza interna que se ha cultivado primero. La riqueza tangible es la sombra que proyecta una persona que ya es internamente próspera en su carácter y en su propósito. Y eso nos deja... Nos deja, creo, con una reflexión final que va más allá de este texto. La fuente enmarca la riqueza como una responsabilidad, no un privilegio, como un conjunto de recursos que deben usarse para educar, para sanar, para construir. Lo cual nos lleva a una pregunta que creo que es muy potente para cualquiera que nos escuche, sin importar sus creencias personales. Exacto. La pregunta es, ¿cómo cambiaría nuestro enfoque, nuestras estrategias y nuestras ambiciones si viéramos la creación de riqueza no como el objetivo final de la acumulación personal, sino como el proceso de construir la capacidad de distribuir valor y generar un impacto positivo en nuestra comunidad? ¿Qué tipo de empresas crearíamos? ¿Y qué tipo de líderes seríamos?